Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Estamos aquí en la iglesia, en la sede de la iglesia Pentecostés Apostólica del Nombre de Jesús, en la grata compañía del hermano Fernando Vera. Él muy amablemente nos acompaña para contarnos su historia. Hermano Fernando. Dios me les bendiga a todos los seguidores de Facebook. Esta tarde estoy acá para contar mi historia, cómo fue que conocí el Evangelio. Gloria a Dios. Tenemos la idea de semanalmente traer estos tipos de programas. Sentar aquí en esta mesa a un hermano para que nos cuente su historia. Y el hermano Fernando ha aceptado esta grata invitación. Mi hermano Fernando, qué alegría tenerle aquí en la grata compañía de los seguidores de Facebook. Hermano Fernando, preséntese y cuéntenos su historia. ¿Cómo conoció el Evangelio? Bueno, mi nombre es José Fernando Vera. Yo conocí el Evangelio por medio de una iglesia trinitaria. Yo andaba en el mundo en el medio del licor y cuando empecé las cosas del licor, pues para mí, pues yo digámoslo así, me gozaba en eso, pero llegó un tiempo de que yo ya no quería seguir en eso, de estar tomando el licor cada 8 días, y me quería salir, pero en mis propias fuerzas no lo podía hacer. Pero un día una muchacha me habló del Evangelio de Jesucristo y ahí pues yo acepté y empecé a caminar con el Señor, pero pues lo hice en una iglesia trinitaria, duré 4 años en la trinitaria y después conocí el verdadero nombre del Señor Jesucristo, la sana doctrina. Amén, mi amado hermano. Es muy gratificante ver cómo Dios sigue revelando su palabra, su evangelio. Y yo sé que el hermano Fernando tiene mucho que contarnos. Hermano Fernando, ¿hace cuánto conoció usted la verdadera palabra de Dios? Hace 4 años. Yo me hice bautizar en una iglesia del Nombre, que es la Internacional, y ahí duré 2 años y medio. Después llegué acá a la IPAM y pues desde ese momento hasta este momento he estado congregando acá en la IPAM. Gloria a Dios. Me imagino como quizás alguno de nosotros, pongo yo mi caso, fuimos reacios al evangelio, fuimos rebeldes, fuimos de pronto tomatragos o tuvimos alguna cuestión por ahí por el mundo. Coméntenos, mi hermano, ese proceso antes de llegar al evangelio. Bueno, en mi caso, yo desde los 10, 11 años, nosotros vivimos en una vereda por los lados del Tolima, en Chaparral, Tolima, una vereda llamada Calarma. Esa vereda era llena de evangélicos. Yo desde niño empecé a iba a esa iglesia, era una iglesia pentecostal, y empecé a ir allá a esa iglesia, pero pues yo lo hacía de niño, pero yo no entendía nada. Yo no entendía nada de las cosas de Dios, ni entendía nada. Yo solamente era como un niño que va, por ejemplo, que porque reparten tal cosa o dan tal otra, solo iba a eso. Pero a pesar de que siendo un niño, pues empecé a ver cosas, entonces como que eso se me fue quedando en la mente. Entonces cuando yo fui creciendo, que ya me fui formando un adulto, ya a mí me hablaban del Evangelio y yo corría. A mí no me gustaba ni que me hablaran del Evangelio porque para mí eso era una mentira, porque pues vi muchos errores allí. Amén. Un proceso duro, mi hermano Fernando. De hecho, es preferible para la gente del mundo aceptar las corrientes que nos ofrece el mundo, pero la palabra de Dios a veces para nosotros es muy difícil, que preferimos no aceptarla. Hermano Fernando, cuénteme ese proceso de entender que Jesucristo es el Dios verdadero. Bueno, pues como vuelvo y les digo, yo andaba en las iglesias trinitarias. En ese entonces yo me congregaba en una iglesia llamada Manantial de Vida Eterna, una quedaba acá en Soacha y la otra, pues la principal queda en Bogotá.
ahí me congregaba, pero un día yo tengo pues un tío, él también era un trinitario, pero un día pues él se enfermó mucho y fueron cosas del Señor que mandó un muchacho del nombre a hablarle del Evangelio y hablarle del nombre del Señor Jesucristo. Entonces por medio de él empezó a ir a la iglesia donde yo empecé a ir, que era la iglesia del nombre, y después a los meses, 2 meses creo yo, él empezó a hablarme que la iglesia donde yo iba no era la verdadera, que esa no era la sana doctrina, que la sana doctrina era la donde revelaba el nombre de Jesús y que el Señor Jesucristo es el verdadero Dios, y no eran 3 como yo lo creía. Entonces pues un día pues ahí pues en la casa del hermano Carlos Vera, allá pues se empezaron a hacer unos devocionales y yo empecé a ir a esos devocionales, y un día pues yo empecé a listar un poco de versículos donde supuestamente yo veía que ahí había una Trinidad, y llevé esos versículos y se los mostré al pastor que en ese entonces, y entonces él ya empezó a explicarnos el significado de cada versículo y qué quería decir, y ahí fue donde yo empecé a entender de que Dios no eran 3, sino que era uno solo, y que el Señor Jesucristo, Él era el verdadero Dios. Amén, hermano Fernando. Gloria a Dios por todo eso. Hay una parte esencial en nosotros, los hijos de Dios, y es entender lo del bautismo, ¿cierto? Aunque algunas corrientes sectarias o otras corrientes enseñan que el bautismo no es necesario para ser salvos, pero nosotros creemos, hermano, que el bautismo es esencial y muy necesario para la salvación. De hecho, la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo fue ese proceso, hermano, de entender que usted necesitaba ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados? Bueno, pues yo empecé a entender, pues, por ejemplo, en la iglesia trinitaria a uno le enseña que el bautismo es un paso de obediencia, mas no le enseñan a uno que es para la salvación, sino un paso de obediencia que uno está haciendo. Pero cuando yo empecé el proceso, que empecé a ir a la iglesia del nombre ya, en el correr del tiempo, yo ya llevaba 5 meses en la iglesia del nombre, y entonces entre esos 5 meses yo empecé a entender de que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo era muy necesario para la salvación y para el perdón de los pecados. Entonces ahí fue donde yo entendí que era necesario hacerse bautizar uno en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es muy necesario la audiencia en Facebook, es muy necesario llegar a este paso del bautismo, porque el bautismo es para perdón de pecados. Hermano Fernando, cuéntenos, ¿es casado, soltero? Cuéntenos un poquito de su vida. Bueno, en este momento yo soy soltero, tengo 2 hijos, tengo una niña de 18 años, un niño que va a cumplir 17 años, y en este momento pues soy solo. Gloria a Dios. Tengo a mis hijos y ya. Gloria a Dios, hermano. Quiero referirme a este tema porque creo que es muy esencial. Nosotros, la Iglesia del Nombre de Jesús, predicamos que Jesucristo es Dios, ¿cierto? Amén. Jesucristo es Dios. Amén. Las corrientes del mundo enseñan que Jesucristo es una parte de Dios, Sí. ¿cierto? Es el Hijo de Dios. Nosotros creemos que ese Dios se manifestó en carne, vino hasta esta tierra a dar su vida por la salvación de la humanidad. Hermano Fernando, cuando usted llegó a la iglesia del nombre, que se bautizó, que empezó a experimentar, porque esta salvación se experimenta, se vive, se goza, se deleita uno en la salvación. Esos amigos que dejó atrás, esas iglesias donde usted asistió,
¿Qué fue de ellos? ¿Se enteraron que usted conoció la verdad? ¿Empezaron a atacarles? ¿Qué fue de ellos, hermano? Cuéntenos un poquito de eso. Sí, pues en la iglesia donde yo vivo más que todo en la iglesia Huellas de Vitoria, que allá donde más estuve. Y pues como no era una iglesia tan grande, era una iglesia más o menos de 200 miembros. Entonces pues allí nos podíamos distinguir casi todos. Sí. Entonces cuando ellos se dieron cuenta, cuando se dieron cuenta de que yo estaba en la iglesia del nombre, para ellos o para los trinitarios, nosotros somos unicitarios o unitarios, dicen, Sí, unitarios. unitarios. Entonces ellos dicen que nosotros para ellos somos una secta. Entonces ya ellos me dijeron que yo qué había hecho, que yo porque me había apartado de la sana doctrina y que para qué me había ido para una secta. Hubieron varios que me dijeron eso. Amén. Tenemos aquí en audiencia el hermano Harold Córdoba, ¿cierto? Nuestra camarógrafa. Tenemos aquí el hermano Harold. Hermano Harold, si usted no quiere enviar una pregunta, bien lo puede hacer. Bueno, hermano Fernando, estamos en la Iglesia Pentecostés Apostólica del Nombre, la IPAN. ¿Cómo se ha sentido en esta iglesia, hermano? Pues yo me he sentido muy bien, bendecido por el Señor en esta congregación. Sé y siento en mi corazón que acá está el Señor verdaderamente, que esta es la iglesia del Señor y que esta es la verdadera iglesia en donde debemos estar, que es la iglesia de la IPAN. Amén. Hermano, cuéntenos sus planes a futuro. Digamos, ya el hermano es salvo, bautizado en el nombre de Jesús. Cuéntenos sus planes a futuro. Aspira a servir, sus aspiraciones aquí en esta iglesia del Señor Jesucristo. Sí, pues el anhelo mío es poderle servir al Señor. Quizás si el Señor me lo permite y si en Él está la voluntad de que mañana de estar en una obra sirviéndole a Él. Amén. Un consejo para los jóvenes, hermano Fernando. Bueno, pues yo quiero pues también decirle a los jóvenes que no se dejen llevar de lo que ven en el mundo o de lo que ofrece el mundo, porque les voy a hablar un poquito cuando yo era joven. Yo vine a conocer el licor cuando yo tenía casi 18 años. Antes yo no sabía ni a qué sabía una cerveza, a qué sabía un aguardiente, nada de eso. Pero me empecé como ya entré a la mayoría de edad, yo ya me empecé a enrolar con personas y me empezaron a llevar allí a lugares donde no debía haber entrado. Y allí fue donde yo conocí el licor. Después, al correr del tiempo, conocí las drogas. Estuve 2 años metido en las drogas. Pero pues, en esos 2 años, pues, no era creyente ni sabía quién era Dios, pero el Señor puso algo en mí, pues, en ese tiempo entiendo así que fue el Señor, de que yo me apartara de las drogas, pero del licor nunca fui capaz. Entonces le quiero decir a los jóvenes que no se dejen llevar por eso, que cuando ya van cumpliendo la mayoría de edad, como se pueden ya, como digámoslo así, mandar solos, que porque ya el papá no le puede decir nada o la mamá no les puede decir nada, entonces empiezan a juntarse con amistades que no les conviene, y esos son los que los va llevando al licor, a las drogas, a otros lugares que uno no debe de ir. Entonces pues, el consejo para los jóvenes es que no le pongan cuidado a las malas amistades, que no se enrolen con malas amistades. Amén. Hermano Fernando, una pregunta. Usted estuvo en la Trinidad, ¿cierto, hermano? Sí. Cuando estuvo allá, ¿cómo fue su vida? ¿Sí sintió el cambio o su alma, su espíritu anhelaba algo más? Bueno, de una o de otra manera,
cuando yo llegué a la iglesia trinitaria, pues como vuelvo y les digo, yo tenía el vicio del licor y por muchas ocasiones, por mi propia cuenta, sin necesidad de buscar de Dios, digámoslo así, yo llegué a dejarlo, pero nunca fui capaz. Pero en el momento que yo empecé a ir a aquella iglesia trinitaria, el Señor puso algo en mí de que yo tuviera ese valor, Él me dio la fuerza para yo poder dejar el licor, de que yo pasara por un lugar y pues yo sentía la ansiedad, pero el Señor me daba una fuerza para que yo pudiera pasar eso, ¿sí? De que no entrara y empezara a tomar. Entonces, de una o de otra manera, pues el Señor me ayudó allí en esa iglesia trinitaria. Pero pues sí, yo cuando de todas maneras, cuando llegué a la verdad, pues todavía me faltaban muchas cosas para cambiar en mi vida. Pero cuando llegué a la verdad, ya me di cuenta de que había que apartarse uno de todo pecado. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermano Fernando, tenemos, no sé si usted quiere, mire, le voy a mostrar aquí quiénes están en línea. La hermana Esni Sanabria desde Ibagué, un saludo. Saluda, hermano Fernando. Dios le bendiga, hermana. El hermano Harold también. Dios le bendiga, hermano Harold. Amén, gloria a Dios. Hermano Fernando, conocemos que la iglesia del nombre está compuesta por muchas organizaciones del nombre, ¿cierto? Ajá. Conocemos eso. Yo soy algo crítico en que para mí sería una bendición de que las denominaciones del nombre nos uniéramos a trabajar en pos de llevar las almas hacia el cielo y no estar en divisiones, que yo soy de aquí, que yo soy de allá, que esta es la verdad, que aquellos no. ¿Qué opina usted de esto, hermano Fernando? Pues la verdad, pues yo también pues estoy de acuerdo en eso, porque pues la iglesia del Señor es una sola. Lo único pues importante es que nosotros prediquemos la verdad, ¿sí? Que no le metamos otras doctrinas que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Pero pues si somos la iglesia del nombre, pues somos una sola. Amén. Entonces no debe de haber división. Amén, gloria a Dios. De ser unidos todos. Gloria a Dios. Bueno, hermano Fernando, créame que es un orgullo, un placer, en el buen sentido de la palabra, tenerle aquí y escuchar su historia, que yo sé que va a ser de mucha edificación para nuestra audiencia en Facebook. De pronto, la gente o muchos quieren seguir señales, como lo dice la Biblia, ¿cierto? La gente corre para donde hay señales, para donde hay prosperidad, para donde hay milagros, para donde se acerca alguien al oído a decirle mañana va a tener un carro, una finca. Pero hermano, la iglesia del nombre es diferente. Aquí se predica la palabra sana y santa del Señor Jesucristo. Yo me imagino que ustedes le predicaron prosperidad, hermano Fernando. Coméntenos de eso. Sí, más que todo cuando estuve en la iglesia Malantear, allí pues le decían a uno que si uno sembraba, o que si uno daba las primicias, o que si uno daba promesas, entonces que el Señor lo bendecía a uno, que le daba el carro, que le daba la casa y todo lo material, pero nunca le predicaban a uno de la salvación, sino siempre prosperidad y prosperidad. Amén. Hermano Fernando, le voy a hacer una pregunta que de pronto va a sobrar, pero es bueno de que la audiencia sepa cómo se siente el hermano Fernando en la verdad. Pues yo me siento muy feliz, muy gozoso. Vuelvo y repito, muy bendecido por el Señor, porque pues en esta iglesia, y creo que en todas las iglesias del nombre, que se predica la verdad, se predica lo que dice la Biblia. Y más que todo, pues lo más importante para nosotros como cristianos y para cada persona que quiera conocer el Evangelio es que le hablen de la salvación, porque lo importante de nosotros es la salvación de nuestra alma, lo material, pues como dice la palabra del Señor.
y de buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás será añadido. Amén, hermano Fernando. Bueno, estamos en la grata compañía de nuestro hermano Fernando. Hay varios conectados y gracias por estar allí atentos, escuchando, mirando esta transmisión. Hermano Fernando, una última pregunta. Soltero, ¿cierto? Sí, Señor. Orando por una esposita. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y yo sé que Dios le va a dar esa esposita. Hermano Fernando, por último, la audiencia que nos está mirando, vamos a decirle cómo se llama este Dios. ¿Cómo se llama este Dios que lo salvó usted y que me salvó a mí, hermano Fernando? Este Dios se llama el Señor Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Entonces, mi hermano Fernando, muchas gracias por estar aquí. Amén, pastor. Dios me lo bendiga. Quiero estrechar su mano y decirle, hermano, lo admiro mucho, porque a pesar de todo, yo algo de su vida conozco, sigue firme. Y es una gran bendición tener hombres como usted aquí en esta amada obra. Entonces, Dios les bendiga. Vamos a despedirnos, Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. En el